La mano de Kesa voló a la boca de Patricia justo cuando la puerta del dormitorio comenzaba a abrirse. «No digas nada», susurró con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Al otro lado de la puerta, la voz de Richard resonaba por el pasillo, fría y calculadora. «Tiene 46 años sin hijos. Sus padres están muertos. Todo será suyo. Terminaremos esto esta noche en silencio». El corazón de Kesa se le hundió en el estómago. Patricia, la mujer que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría, estaba siendo sentenciada a muerte a manos de su propio esposo. Kesa Williams nunca imaginó que su rutina de preparar el desayuno a las 5 de la mañana en la mansión de los Hamptons se convertiría en un asunto de vida o muerte. Huérfana desde los 16 años, había aprendido a sobrevivir con trabajo duro. Cuando consiguió el trabajo en la casa de Patricia Blackwell, CEO de la cadena de hoteles de lujo más grande del país, pensó que finalmente tendría estabilidad. Patricia siempre la trató con respeto, pero Richard siempre había sido una sombra siniestra en esa casa. Alto, encantador y completamente inútil, vivía a costa de su esposa. Ahora, escondidas en el armario del dormitorio principal, las dos mujeres escuchaban a Richard continuar su conversación telefónica. «No te preocupes, parecerá natural. Estrés laboral». El médico incluso le advirtió que debería relajarse más. Patricia temblaba en los brazos de Kesa. Kesa respiró hondo y tomó el teléfono celular de Patricia, activó el modo de grabación y le susurró al oído: «Confía en mí». Mientras Richard continuaba detallando su macabro plan, se agravaba cada palabra, cada detalle, cada prueba que necesitarían para destruir a ese hombre por completo. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Kesa. Después de que Richard salió de casa, ella y Patricia bajaron a la cocina en un silencio sepulcral. «Kesa», susurró Patricia, «me has salvado la vida hoy. Pero ahora, ¿qué hacemos?» Kesa le sirvió una taza de té de manzanilla. «Primero, tenemos que actuar como si nada hubiera pasado. Segundo, tenemos que ser más inteligentes que él». Lo que Patricia no sabía era que Kesa había sido forjada en una adversidad que haría rendirse a cualquiera. Huérfana a los 16, había vivido en las calles de Detroit durante 2 años. Fue testigo de médicos deshonestos falsificando informes. Kesa aprendió que la gente poderosa siempre subestimaba a quienes consideraban invisibles. También aprendió a documentarlo todo. Cuando trabajó en un bufete de abogados en Manhattan, descubrió que el socio principal estaba lavando dinero para la mafia. Pasó 6 meses recopilando pruebas. Cuando entregó todo al FBI, la operación resultó en el arresto de 23 personas. La recompensa de $50,000 pagó sus estudios de cocina. «Patricia», dijo Kesa, «necesito que me cuentes todo sobre tus finanzas, seguros de vida, testamentos, todo». «¿Por qué?» «Porque los hombres como Richard nunca actúan solos. Tiene cómplices, tiene un plan financiero. Y la gente codiciosa siempre deja rastros». Oyeron abrirse la puerta principal. Richard había regresado, silbando alegremente. «Cariño», llamó. «Te traje flores y ese vino francés que tanto te gusta». Estaba acelerando el plan. «Adelante», susurró Kesa. «Actúa con normalidad. Yo me quedaré en la cocina. Confía en mí. He lidiado con hombres peores que él». Patricia se acercó a su esposo con una sonrisa forzada mientras Kesa permanecía en la cocina, aparentemente concentrada en preparar el plato principal, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra. «Te ves cansada, cariño», dijo Richard. «Quizás deberías tomar algo para relajarte después de la cena. Esa medicina que te recetó el doctor para la ansiedad». Kesa sonrió mientras sazonaba el salmón. Richard estaba siendo aún más obvio de lo que había imaginado. Mientras preparaba la salsa, activó discretamente la aplicación de grabación en el celular de Patricia. Cada palabra que Richard decía estaba siendo documentada. Sobre la encimera, Richard había dejado una pequeña botella de vidrio vacía. Ella la fotografió discretamente. A las 9 de esa noche, mientras servía el postre, Kesa observó cómo Richard instaba repetidamente a Patricia a beber más vino. Lo que Richard no sabía era que Kesa había reemplazado discretamente el vino especial por una botella idéntica. Lo que sea que él hubiera añadido ahora estaba vertido en el fregadero. Cuando Patricia fingió sentirse mareada y se fue a su habitación, Richard se quedó en la sala haciendo otra llamada telefónica.
Kesa estaba estratégicamente posicionada detrás de la puerta grabando cada palabra. «Está hecho», dijo Richard. Se lo bebió todo. En unas horas parecerá que se fue a dormir y nunca despertó. El médico ya está avisado. Firmará el certificado de muerte natural sin problemas. Kesa sintió la adrenalina recorrer sus venas. Richard no era solo un marido codicioso. Tenía toda una red de cómplices. El dinero está garantizado, continuó Richard. 500 millones es más que suficiente. Y esa chica que conocí en Miami, le encantará ser la nueva señora Nelson. Entonces Kesa llamó a su antiguo contacto del FBI, la agente Sarah Martínez. «Sarah, soy Kesa Williams. Necesito un favor urgente. Tengo pruebas de una conspiración para cometer asesinato». Cada pieza se movía en el tablero, pero Richard todavía creía que jugaba solo. Mientras él se preparaba para lo que creía que sería su victoria final, Kesa Williams preparaba la humillación más completa que un hombre codicioso podría enfrentar. A las 3 de la mañana, mientras Richard dormía profundamente creyendo haber ejecutado el crimen perfecto, Kesa estaba en la cocina coordinando la operación más compleja de su vida. La agente Sarah Martínez llegó discretamente acompañada por 2 técnicos. «Tengo más de lo que puedas imaginar», respondió Kesa, conectando 3 teléfonos celulares diferentes. Richard no solo confesó el asesinato, detalló toda la red de corrupción. «El Dr. Morrison es el médico corrupto», explicó Kesa. «Ha firmado 3 certificados de defunción sospechosos en los últimos 2 años. Todas esposas ricas de hombres más jóvenes. ¿Cómo descubriste esto?» «Crecí en las calles, Sarah. Aprendí que la información es poder». Richard cometió el error de tratarme como un mueble invisible. Patricia bajó silenciosamente llevando una voluminosa carpeta. «Traje todo lo que pediste. Pólizas de seguro, testamentos, poderes notariales que Richard me hizo firmar. Ahora me doy cuenta de que ha estado preparándose durante años». Kesa revisó los documentos. «Puede mover todas sus cuentas bancarias sin autorización. Y aquí, un cambio en el testamento hecho la semana pasada. Cambió todo para que yo solo heredara el 10%, murmuró Patricia. El resto sería donado a obras de caridad, probablemente cuentas fantasma controladas por él». A las 5 de la mañana, Richard bajó a desayunar, esperando encontrar a una esposa muerta. En su lugar, encontró a Kesa preparando tranquilamente el desayuno. «Buenos días, señor. La señora Patricia sigue durmiendo. Debe haber sido el vino relajante que trajo usted ayer». Richard sonrió con suficiencia. «Puedes tomarte el día libre hoy». «Es muy amable de su parte, señor», respondió Kesa. «Pero prefiero seguir trabajando». Richard se rió con desdén. «Eres dedicada. Pero la gente como tú, bueno, siempre. Sabe cuál es su lugar, ¿verdad?». Cada palabra arrogante era otro clavo en el ataúd que Kesa estaba construyendo para él. Richard llamó al Dr. Morrison. «Doctor, necesita venir a ver a mi esposa urgentemente». «¿No se despierta?» «Sí, tal como discutimos, el estrés del trabajo». El Dr. Morrison llegó en 40 minutos con papeles ya rellenados. Kesa le sirvió café, permaneciendo invisible. «Ve a despertar a la señora Patricia», llamó Richard. «Dile que el doctor está aquí». Kesa subió las escaleras. En el dormitorio, Patricia estaba despierta, vestida y preparada. «Es la hora», susurró Kesa. «Tengo miedo». «Yo también tuve miedo una vez», respondió Kesa. «Pero aprendí que el miedo solo existe cuando no tienes un plan». Patricia bajó las escaleras. El Dr. Morrison ya estaba organizando sus papeles, listo para firmar un certificado de defunción sin siquiera examinar a la víctima. «Patricia», exclamó Richard dramáticamente. «Gracias a Dios que estás bien». El doctor levantó la vista confundido. «Pero pensé que estaba muerta». Terminó Patricia con calma. «Siento decepcionarte». El silencio fue ensordecedor. «No entiendo», murmuró Richard. «Te bebiste todo el vino». «¿Viste lo que mi cocinera te permitió ver?», respondió Patricia. «Kesa, ¿puedes llamar a nuestros invitados?». La puerta se abrió y Sarah Martínez entró, seguida por 4 agentes federales. «Dr. Morrison, Richard Nelson están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato y fraude». «Esto es un malentendido», gritó Richard. «Kesa, diles que me conoces». Kesa caminó lentamente hasta quedar cara a cara con Richard.
Por primera vez en 8 años lo miró directamente a los ojos. Señor Richard, siempre he sabido cuál es mi lugar. Mi lugar está del lado de la justicia. Mientras los agentes se llevaban a Richard esposado, él gritaba sobre cómo una simple cocinera había destruido su vida. Lo que aún no sabía era que Kesa había desmantelado toda una red criminal que llevaba años operando. El arresto fue solo la primera ficha de dominó en caer. Kesa había pasado las últimas 48 horas construyendo una avalancha. Mientras Richard era procesado, Kesa estaba en la mansión coordinando la segunda fase con Sarah Martínez. Las grabaciones revelaban algo mucho más grande. El Dr. Morrison firmó al menos 6 certificados de defunción sospechosos en los últimos 3 años, explicó Sarah. Todas esposas ricas, todas con maridos más jóvenes, todas oficialmente fallecidas por estrés. Dios mío, Richard estaba operando un esquema de asesinatos en serie por herencia. Kesa asintió. Y lo mejor de todo, lo documentó todo. El tercer giro llegó cuando Kesa reveló su jugada más brillante. Durante sus meses trabajando en la casa, había instalado discretamente una aplicación de copia de seguridad automática en el celular de Richard. Cada mensaje, cada foto, cada llamada de los últimos 8 meses está guardada en servidores seguros. Richard pensó que era inteligente al borrar las conversaciones, pero yo tenía acceso a todo en tiempo real. Sarah negó con la cabeza, admirada. Kesa, prácticamente le has entregado al FBI la mayor operación de asesinatos en serie por herencia de los últimos 10 años. Sonó el celular de Patricia. Era el abogado de Richard, el Dr. Winchester. Patricia lo puso en altavoz. Patricia, querida, estoy seguro de que este malentendido se puede resolver discretamente. Con el tratamiento psicológico adecuado y quizás una generosa compensación económica. Kesa sonrió fríamente. Dr. Winchester, creo que sería mejor discutir esto directamente con mi representante. ¿Quién es su abogado? En realidad, mi representante está aquí mismo a mi lado. Kesa Williams. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Lo siento. No entiendo que Kesa Williams es su cocinera. Era mi cocinera. Lo corrigió Patricia. Ahora es mi consultora de seguridad personal, investigadora privada con licencia y la persona responsable de descubrir que su cliente operaba una red de asesinatos en serie por toda la costa este. La llamada se cortó abruptamente. 2 horas más tarde, el teléfono de Richard sonó en su celda. Era su amante de Miami, Stephanie, histérica. Richard, idiota, mi foto está en todos los periódicos como tu cómplice. He perdido mi trabajo. Y he oído que tu cocinera negra tiene grabaciones de nosotros celebrando las muertes de las otras esposas. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido como para dejarte engañar por una sirvienta? Richard se aferró a los barrotes, comprendiendo finalmente el alcance de su humillación. No es solo una sirvienta, murmuró. Ella es más inteligente que todos nosotros. Esa tarde, los periódicos nacionales publicaron titulares devastadores. Cocinera heroica desmantela red de asesinatos de multimillonarios. Las redes sociales explotaron. El vídeo de Richard siendo arrestado se hizo viral. Los memes sobre hombres ricos derrotados por mujeres trabajadoras dominaron Twitter durante semanas. ¿Cómo supiste que estaba mintiendo desde el principio? Kesa sonrió suavemente. Crecí en lugares donde los mentirosos son expertos en el engaño. Richard era un aficionado. Pensó que la inteligencia venía con una cuenta bancaria. Esa noche, mientras Richard lloraba en su celda, Kesa estaba en el comedor firmando un contrato como consultora de seguridad personal de Patricia con un salario de 200.000 al año. No solo salvaste mi vida, dijo Patricia. Probablemente salvaste la vida de docenas de otras mujeres. Kesa levantó su copa. Patricia, siempre supe que un día la inteligencia triunfaría sobre la arrogancia. Simplemente no sabía que sería tan satisfactorio verlo. Mientras brindaban, Richard descubría que su cuenta bancaria había sido congelada, sus bienes confiscados y que al menos 15 familias de víctimas anteriores ya habían presentado demandas en su contra. El hombre que se había despertado esa mañana creyendo haber cometido el crimen perfecto durmió en el frío suelo de una celda, sabiendo que su vida de privilegios había terminado para siempre, destruida por la brillante inteligencia de una mujer a la que había considerado demasiado inferior como para ser una amenaza.
6 meses después, Kesa Williams estaba sentada en su nueva oficina con vistas a Manhattan, revisando contratos de consultoría para otros 3 multimillonarios que solicitaron sus servicios después de leer sobre el caso. Su empresa de investigación privada, Williams Security Solutions, había crecido exponencialmente. Las revistas de negocios mostraban su foto en sus portadas. Patricia entró con champán francés y una sonrisa de orgullo. Acabo de oír que te han invitado a dar una conferencia en la Universidad de Harvard. Y estás en la lista de las 30 mujeres más influyentes del país. Kesa sonrió recordando los días en que Richard la trataba como un mueble. Es curioso cómo la vida da vueltas, ¿verdad? En ese mismo momento, Richard estaba en su celda de la prisión federal con un uniforme naranja y limpiando inodoros, irónicamente, haciendo exactamente el tipo de trabajo que consideraba inferior. Su fortuna había sido confiscada, su amante lo había abandonado. El doctor Morrison había perdido su licencia médica. El abogado corrupto estaba siendo investigado por el FBI. Toda la red se había derrumbado resultando en 16 arrestos y más de $200 millones en reparaciones para las familias de las víctimas. ¿Sabes qué es lo que más me satisface?, dijo Kesa brindando con Patricia. No es ver a Richard sufrir. Es saber que cada mujer que planeaba matar ahora está viva y libre gracias a una simple cocinera que él subestimó por completo. Mientras Kesa firmaba contratos millonarios y planeaba expandir su empresa internacionalmente, Richard descubría que su celda era compartida con otros criminales que no tenían ningún respeto por los hombres que asesinaban a sus esposas por dinero. La verdadera venganza de Kesa no fue destruir a Richard, fue construir un imperio que él nunca podría haber alcanzado. Ella demostró que la mayor derrota que puedes infligir a alguien que te subestima es convertirte en todo lo que ellos nunca podrían ser. Richard intentó reducirme a una cocinera insignificante, reflexionó Kesa, mirando por la ventana de su oficina en el último piso, pero terminó convirtiéndome en la persona que destruyó toda su vida usando nada más que el cerebro que él pensaba que yo no tenía.